Cuando se habla de los grandes imperios que han existido a lo largo de la historia, es común que las mentes se vuelvan hacia los relatos grandiosos del Imperio Romano o los vastos territorios del Imperio Británico. Sin embargo, en los rincones oscuros del pasado, existe una red de imperios menos conocidos, cuyo poder e influencia resuenan silenciosamente a través de los siglos. Mientras muchos recuerdan las épicas conquistas romanas, hay quienes susurran sobre los imperios olvidados, cuyas hazañas han sido veladas por el manto del tiempo. Estas antiguas civilizaciones, a menudo envueltas en misterio, ejercieron su supremacía sobre otros pueblos, expandiendo sus dominios con una determinación implacable, hasta que un destino cruel les arrebató su esplendor y los sumió en el olvido. Desentrañar los secretos de estos imperios perdidos es como desenterrar artefactos enterrados profundamente en la tierra, cada uno contando una historia de grandeza y caída. Permítete adentrarte en los pasillos sombríos de la historia y conocer un poco más sobre 5 de estos imperios, cuyas leyendas resuenan como susurros a través del tiempo. El primer imperio otomano, también conocido como el Imperio Turco, fue una potencia que abarcó vastas regiones de África, Asia y Europa. Su establecimiento definitivo se remonta a mediados del siglo XV, cuando Mehmed II, conocido como Mehmed el Conquistador, logró la histórica conquista de Constantinopla en 1453, transformándola en la capital de su imperio y marcando el comienzo del sultanato otomano. La estructura multicultural del Estado otomano planteaba desafíos singulares para sus gobernantes. La coexistencia de diversas culturas, religiones y tradiciones requería una delicada gestión para garantizar la estabilidad y el crecimiento económico, sin afectar de manera drástica la vida cotidiana de sus súbditos. A pesar de estos desafíos, el Imperio Otomano logró expandirse y consolidarse como una de las potencias dominantes de su época. Durante más de 6 siglos, el Imperio Otomano ejerció su influencia sobre vastos territorios, desde los Balcanes hasta el norte de África y desde el Cáucaso hasta el Medio Oriente. Su legado abarca desde la arquitectura monumental de mezquitas y palacios hasta el desarrollo de un sistema legal y administrativo sofisticado. Sin embargo, a medida que el siglo XX avanzaba, el Imperio Otomano enfrentó desafíos internos y externos que finalmente llevaron a su disolución en 1923. Con la proclamación de la República de Turquía se puso fin a más de 6 siglos de dominio otomano y se abrió un nuevo capítulo en la historia del país. Segundo, la antigua Macedonia, un reino que floreció entre los años 808 y 168 a.C., alcanzó su apogeo territorial en un lapso de solo 12 años. Bajo el liderazgo visionario de Alejandro Magno, este imperio se expandió de manera vertiginosa y audaz. Inspirado por la ambición de explorar los límites del mundo conocido, Alejandro no solo deseaba conquistar territorios, sino también expandir los horizontes del conocimiento humano. Desde una temprana edad, Alejandro mostró un talento excepcional para el liderazgo y la estrategia militar. Ascendiendo al trono a la edad de 20 años, se propuso realizar hazañas que desafiarían los límites de lo imaginable. Su campaña militar abarcó vastas extensiones de tierra, desde las costas del Mar Jónico hasta las montañas del Himalaya, estableciendo un imperio que se extendía por más de 3 continentes. A lo largo de sus conquistas, Alejandro no solo sometió a los pueblos que encontró en su camino, sino que también fomentó el intercambio cultural y la difusión del conocimiento. Fundó numerosas ciudades, algunas de las cuales llevaban su nombre, y promovió el sincretismo cultural entre griegos, persas, egipcios y otros pueblos. Sin embargo, la vida de Alejandro estuvo marcada por la tragedia y la intriga. Su muerte prematura a los 32 años dejó un vacío de poder que desencadenó una lucha por la sucesión y el colapso gradual de su vasto imperio. A pesar de su corta vida, el legado de Alejandro Magno perdura como uno de los líderes militares más influyentes y fascinantes de la historia. Tercero, el Imperio Mongol, reconocido como el más extenso en área contigua en la historia de la humanidad, emergió bajo el liderazgo indomable de Genghis Khan en el año 1206 después de Cristo. Bajo su mandato, este vasto imperio alcanzó su máximo esplendor, abarcando aproximadamente 33 millones de kilómetros cuadrados de tierras inexploradas y civilizaciones milenarias.
Desde las áridas estepas de Mongolia hasta las fértiles tierras de Europa del Este y Asia Central, el territorio mongol se extendía en un vasto tapiz de diversidad geográfica y cultural. Las hordas mongolas, famosas por su feroz caballería y tácticas militares innovadoras, conquistaron territorios que abarcaban desde la península de Corea hasta el río Danubio. Este vasto imperio abarcaba algunas de las naciones más pobladas y avanzadas de la época, incluyendo el rico y antiguo imperio chino, las civilizaciones persas y las rutas comerciales de Asia Central. Ciudades legendarias como Samarcanda y Bagdad cayeron bajo el dominio mongol, contribuyendo a la formación de un imperio sin precedentes en la historia. Sin embargo, tras la muerte de Genghis Khan en 1227, el imperio mongol comenzó a experimentar tensiones internas y luchas de poder entre sus sucesores. A pesar de algunos intentos de restaurar la unidad, el imperio se fragmentó gradualmente en varios khanatos y principados, hasta su disolución definitiva en 1368. Aunque efímero en su existencia, el legado del imperio mongol perdura en la memoria colectiva de la humanidad como una época de grandes conquistas, intercambios culturales y la expansión de los límites del conocimiento humano. Cuarto, el califato omeya, establecido entre los años 661 y 750 después de Cristo, surgió como el segundo de los 4 califatos islámicos después del fallecimiento de Mahoma. Su extenso territorio, que abarcaba aproximadamente 15 millones de kilómetros cuadrados, se extendía desde el Cáucaso, abarcando regiones que actualmente comprenden Uzbekistán, Tayikistán y el suroeste de Kazajistán, hasta el Sind en Pakistán, el noroeste de África y la península ibérica. Este califato, en su apogeo, se convirtió en el mayor imperio que el mundo había conocido hasta ese momento y se posicionó como el quinto más grande de la historia. La riqueza y la diversidad de su territorio ofrecían un crisol de culturas, idiomas y tradiciones, que se entrelazaban en una compleja red de intercambios comerciales y encuentros culturales. Las capitales del califato omeya, Damasco en Siria y Córdoba en España, se convirtieron en centros de esplendor y actividad cultural, donde la ciencia, la literatura, la arquitectura y las artes florecieron como nunca antes. Este periodo se conoce como la Era Dorada de la civilización árabe, marcado por un florecimiento sin precedentes en el conocimiento y la creatividad humana. Sin embargo, a pesar de su grandeza, el califato omeya también enfrentó desafíos internos y externos que eventualmente llevaron a su declive y fragmentación. A medida que las tensiones políticas y las divisiones sectarias se intensificaron, el califato se dividió en diferentes dinastías y reinos, marcando el fin de una era de esplendor y unificación bajo un solo gobierno. A pesar de su desaparición, el legado del califato omeya perdura como un hito en la historia del mundo islámico y una época de notable desarrollo cultural y científico. Quinto, el imperio aqueménida, conocido por muchos como el primer imperio persa, fue erigido alrededor del año 550 a.C. por Ciro el Grande, alcanzando su apogeo bajo el liderazgo también de Darío I. Este imperio persa se erigió como un coloso que abarcaba vastas extensiones de territorio, desde las llanuras de Mesopotamia hasta las montañas de Asia Central, extendiéndose desde las costas del Mediterráneo hasta las fronteras del subcontinente indio. Bajo el gobierno de Ciro el Grande, el imperio se expandió a través de conquistas audaces y una diplomacia astuta, llegando a abarcar tierras que hoy comprenden países como Grecia, Bulgaria, Libia y Pakistán, así como territorios del Cáucaso, Sudán y Asia Central. Con una población estimada de alrededor de 50 millones de habitantes, el imperio aqueménida se convirtió en la morada de casi la mitad de la población mundial de la época, consolidándose como el mayor imperio en términos de población de la historia. La sucesión de monarcas aqueménidas, con su objetivo de unificar a las diversas tribus y nacionalidades a lo largo de las extensas rutas comerciales y culturales del imperio, condujo a una era de esplendor y esplendor cultural conocida como la Pax Persica. Sin embargo, esta grandeza fue efímera, ya que alrededor del año 330 a.C., el coloso aqueménida fue derrocado por la arremetida del ejército de Alejandro Magno, quien invadió el territorio persa y sometió a su pueblo a su dominio.
Los imperios como el otomano, el macedonio, el mongol, el omeya y el aqueménida representan puntos cruciales en la historia de la humanidad. Nos recuerdan cómo el conocimiento y la comprensión de las culturas y eventos pasados enriquecen nuestra visión del mundo. Al aprender sobre estos imperios, somos transportados a diferentes épocas y lugares, lo que nos permite apreciar la complejidad de la historia humana. Comprender sus logros y desafíos nos ayuda a entender mejor el presente y nos inspira a buscar más conocimiento sobre el mundo que nos rodea. La historia es una fuente infinita de aprendizaje y descubrimiento, y al aventurarnos por sus caminos, enriquecemos nuestras mentes y expandimos nuestros horizontes. Hola, gente genial. ¿Qué les pareció esta lista de imperios? ¿Conocen algo más sobre ellos? Déjenlo en los comentarios algún otro imperio antiguo que conozcan, ya que nos ayudará para la producción de futuros videos. Para no perderse ninguna de estas historias antiguas, suscríbanse al canal y activen las notificaciones y denle me gusta para apoyar el canal. Y no se olviden de compartir este conocimiento con las personas que quieran. Muchas gracias por quedarse hasta aquí conmigo y hasta el próximo video. Un fuerte abrazo para ustedes.